del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Jesucristo ha resucitado. Resucitó. Para poner al público en contexto, a los que los ven a ustedes, que es mucha gente que los quiere, porque Dios a través de ustedes les ha cambiado la vida como me la ha cambiado a mí. Ustedes me ayudaron a sentir por primera vez a Dios. Fueron una herramienta y se los agradezco de corazón. No había tenido la oportunidad de verlos después de mi retiro. Para colocar a la gente en contexto, yo fui a un retiro de Emaús hace 2 meses y 2 días exactamente, y yo no he tenido la oportunidad de reencontrarme en las reuniones que hacen los miércoles, por lo cual este nuevo estilo de vida o este nuevo acompañamiento con Dios me ha traído muchas dudas. Me ha traído muchas dudas porque evidentemente el Luis de antes traía un Dios de bolsillo, de automercado, que lo ajustaba a sus necesidades y no yo me ajustaba a lo que me pedía Dios. Entonces, en este cambio de vida y de rutina y de entendimiento y en la distancia, porque estoy a distancia de ustedes, han surgido muchas preguntas. He querido estar lo más activo posible en el servicio con la comunidad, con mi comunidad que son ustedes y la iglesia San Quieran y la Guadalupe, pero no he tenido la oportunidad de poder estar en las reuniones los miércoles, lo cual me genera mucha curiosidad y hay muchas preguntas que yo tengo, porque a Gustavo no tuve la oportunidad de verlo servir y de cantar, pero no lo conozco. Y cuando veo en su canal muchas de sus cosas, a mí me surgen muchas más preguntas, más allá del agradecimiento, de cómo vivieron la vida después del retiro de Emaús, cómo la empiezo a vivir yo, quién es Gustavo Luengo como persona y qué es lo que vivió y qué fue lo que lo transformó y cómo sus relaciones cambiaron en el día a día, porque los problemas siguen estando ahí, pero uno intenta tomar decisiones distintas según lo que ha ido aprendiendo, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, Gustavo, que es al que menos he tenido la oportunidad de conversar, es ¿cuáles son los 2 milagros a raíz de este tiempo que Dios te ha otorgado y tú dices, esta convicción sucede gracias a Dios y eso es lo que reafirma tu fe? Bueno, gracias, chamo, Luis. Soy tocayo de mi papá, así que no se me va a olvidar nunca tu nombre. Igual, yo cuando te escucho hablar, es como hacer mirar así a cuando yo terminé mi retiro. Exactamente lo mismo que a ti te está ocurriendo, a mí me pasó así. Y creo que a Romel también. Pero bueno, voy a dejar que hable por él mismo. Una de las cosas que yo lo he dicho muchas veces, pero te lo estoy diciendo a ti, es que yo tuve una experiencia de Jesucristo en el retiro. Y voy a aprovechar esa comparación yo te vi en el retiro, Gustavo, pero no sé quién es Gustavo. Igual me pasó a mí con el Señor Jesús. Yo tuve una experiencia de Jesús, experimenté el amor de Dios. Me habló, me tocó de muchas maneras y salí muy impactado del retiro. Pero una de las cosas que me empecé a preguntar inmediatamente es, ok, ¿quién es esta persona con la que yo me encontré en ese retiro? Quiero conocer a esta persona. Y eso empezó a desencadenar muchas cosas. Por supuesto, un cambio en mi vida que comenzó en ese momento y que no sabía cómo lo iba a llevar a cabo. Yo no sabía ni siquiera por dónde empezar. El primer paso que tuve yo fue que, bueno, el Señor se encontró conmigo. Una de las maneras también fue la escritura y me ayudó a tomar una decisión que yo no sabía cómo tomarla ni que tenía la fuerza para hacerlo. Y después que yo actué, movido por eso que el Señor me dijo en la escritura, yo dije, esto funciona. O sea, esto funciona, esto está vivo, esto es real, esto no es una experiencia simplemente que tuve ese fin de semana y que se me va a ir pasando, ¿no? Aquí hay algo que hay poder, aquí hay algo fuerte, aquí hay algo que sí me puede ayudar a cambiar mi vida. Entonces, básicamente, para que tú sepas que estamos en la misma posición porque yo salí así también de retiro como tú, Luis.
y empecé a conocer al Señor. Y lo que tú estás haciendo ahorita es un movimiento del Espíritu Santo en ti, ¿verdad? Con la gracia de Dios, porque tú te hubieses podido quedar tranquilo disfrutando de lo que recibiste en el retiro, pero y ya, ¿no? Y ya, pero tú estás dando un paso extra, todos estamos moviendo la voluntad a hablar con Romer, decirle, Romer, ¿cómo hago? Yo quiero conocer más, yo quiero aprender más. Eso que podemos llamar a veces simple curiosidad es la necesidad que tiene el hombre de Dios. Rommel, la misma pregunta, porque también tengo curiosidad del Rommel. Conozco al Rommel, persona que me ha aconsejado y que me está ayudando a servir un poco más al Espíritu Santo y al Señor. Y después yo le doy mi historia adelante para que el público también entienda de dónde vengo yo. Y va a haber mucha gente que va a ver esto y va a decir, Luis hablando de Dios, esto es una locura. O sea, esto es una locura, es increíble. No, no es una locura, es simplemente Dios me tocó. Pero Rommel, tu historia. Bueno, a mí me pasó muy parecido a Gustavo también. Yo fui a un retiro, yo lo comenté, no sé si, bueno, en un video. Para todos tenemos, aquí todos tenemos un poquito de cada cosa, y yo tengo un canal que se llama ¿Y esto con qué se come? Gustavo tiene su canal que se llama Porque es católico, y tú, Luis, tienes un canal también. Negocio en las Rocas, que está parado hace años, pero estoy aquí es porque quiero conversar con ustedes y ver si conectamos con otro público también. Bueno, pero ahora ese negocio va a cambiar, ya tú vas a ver cómo eso va a empezar a cambiar. Entonces, bueno, nosotros tenemos unos videos que hicimos donde más o menos explicamos qué fue lo que pasó, cómo fue que llegamos ahí, que lo estuvimos compartiendo la semana pasada. Pero aquí rapidito, hoy me decía mi esposa, no, uno tiene que ser capaz de dar un testimonio en 5 minutos. Entonces está el reto, Gustavo, luego. Me dice, ay, no, ¿cómo no preparamos para este video? Le dije, marico, perdón. A Romer hay que poner el pie. Hermano. Esto es como todos los jueves cuando voy para la cárcel. Ahí hay que darle. Te cae la pregunta por todos lados y tú lo sabes. Bueno, entonces, volviendo a lo que es, yo estaba perdido en mis ideas de cómo es que yo debía vivir. Me habían llevado a un punto donde estaba teniendo muchos problemas. Y esos problemas yo me los estaba tragando, pero ya se estaban empezando a manifestar en mi exterior. Y el trato con mi esposa, con mi familia, con mi entorno, había ido cambiando. Ese espacio, ese ambiente se había puesto cada vez más turbio. Mi esposa se había dado cuenta de eso. Había hablado con mi hermana para que oraran por mí, y ahí me tiró mi mamá y empezaron a hacer oración todas por mí, pidiéndole a Dios que volviera a ser el mismo, ¿no? Ahí empezó un proceso, ¿sí? Yo digo que es una callapa espiritual, empezó una callapa de oración, y me dieron palo por todos lados, las cosas se pusieron peores. Al final llegó la Virgen de Guadalupe a mi casa, y por ahí comenzamos a medio hacer el rosario, y una cosa llevó a la otra. Terminé en un retiro de Maús, creo que fue el 3 de junio del 2011, con un poco loco que no conocía. Yo me fui del trabajo así un viernes cualquiera, no quería nada, mi esposa me hizo una maletica y una cosa, llegué allá, y ahí yo me fui con la intención. Todo esto estaba pasando en mí, pero la intención primordial que me lleva al retiro es que mi cuñado estaba teniendo problemas económicos graves, estaba metido en un problema, no. Entonces, mi esposa me dice, mira, yo quiero que él vaya al retiro, pero que si tú no vas, él no va ahí, y como él te ve así como si tú fueras su hermano mayor, entonces para que me haga esa palanca ahí para que lo lleve. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo perder yo ahí? ¿Qué voy a hacer? Un fin de semana ahí, whatever, ¿sí? Y llegué al retiro, y fue un antes y un después en mi vida, definitivamente. Hoy lo comentaba con los muchachos en la cárcel, eso cambió mi vida, definitivamente. Pero cambió mi vida, ¿por qué? Porque a partir de lo que yo fui testigo, a partir de lo que yo pude ver ahí, así como tú lo viste, y así como me gustado, y como lo ve todo el que va para un retiro de Maús, porque todo el mundo que va a un retiro de Maús, el Señor lo toca. El Señor le deja saber que Él ha estado presente en su vida y de que Él es real. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con esa realidad? Eso es una decisión que tienes que tomar tú. Y en ese momento, y le doy gracias a Dios, como dice Gustavo, hizo la introducción ahorita, movidos por la gracia, por ese deseo en el corazón del hombre de volver a Dios, entonces eso hizo que yo empezara a hacerme las preguntas y empezara a ver las cosas. Y me fui haciendo retos pequeñitos durante el retiro. Recuerdo que la persona que habló de la Sagrada Escritura en mi retiro, empezó su intervención diciendo,
que él nunca había leído la Biblia. Que nunca me la había leído, que ha leído 2000 libros, pero que la Biblia no. Y que los tenía que reconocer con nosotros y lo mandaron y le tocó hacer esto, pero él no sabía por qué le había tocado hacer. Y al final ahí empezó a buscar en su vida momentos, ¿sí?, en donde la palabra de Dios estaba presente y el hombre salió adelante. Entonces yo dije, este es tremendo. ¡Pi! El día que me toque a mí, que me pida alguien, me pregunte a alguien acerca de la Sagrada Escritura, no, yo sí voy a saber qué. Y ahí en ese momento, ya por orgullo, soberbia seguramente, pero hice un compromiso conmigo, ahí, en ese momento. Lo certifico, que te la sabes. Ahí empecé yo, en el mismo día, empecé yo a buscar, porque empecé a buscar versículos que pudieran ayudar a mi cuñado. Todo esto yo todavía no me reconozco yo con problemas, ¿no? Llegó súper Roma a salvar a la gente. Entonces yo empiezo a buscar esas cositas que me pudieran ayudar a mi cuñado. Y mira esto, mira aquello. Entonces y ahí empieza uno a decir, bueno, ¿y esto otro? ¿Y qué dice la Biblia de esto? ¿Y qué dice la Biblia de aquello? Y empecé a buscar, papá. Y ahí me quedé pegado. Y después, sale en el retiro, vive uno muchísimas cosas porque, como lo he dicho anteriormente, Dios se encarga de ponerte a ti ante, ¿cómo te digo? Ante tu versión, tu última versión, y te desconoces. Tú te ves en ese espejo o te ves en esa película y tú te desconoces. Tú dices, wow, ¿cómo es que yo llegué a esto? ¿Cómo es que yo soy esto? Entonces ahí empieza uno a hacerse preguntas importantes, preguntas vitales, preguntas reales que tienen meaning, que tienen significado en la vida del hombre. Mi siguiente pregunta, hablando de preguntas reales, y es para los dos, es ¿cómo empiezo a manejar y a recuperar relaciones en las que hice daño? Porque reconozco que con intención o sin intención, quiero asumir que la mayoría fue sin intención, pero después de sabiendo que tenía a Dios en mi vida, ¿cómo empiezo a sanar esas relaciones? Porque hay mucha gente que de esas relaciones no me quiere ni volver a ver, y eso es algo que también es, o sea, duele el rechazo nuevamente, a pesar de que vengo con Dios y con la mejor intención, es cómo recupero esas relaciones, cómo sano relaciones, cómo sano corazones que pudo haber hecho daño. Ok, primero déjame entender bien la pregunta. Es que tú dañaste relaciones, baja y vuelve, ya las relaciones están rotas, ¿no? ¿Cómo retomar? ¿Cómo sanar? Esa es la pregunta. Ok. Gustavo. ¿Y hasta qué punto es sano? ¿Hasta qué punto es el límite de, me desgarro por sanar esta relación? O simplemente, mira, en mi corazón ya yo la sané, pero no puedo restablecer una relación porque hay relaciones que no se pueden ya a esta altura. Mira, hay que empezar, esto se puede enfocar de varios puntos de vista, El primero es que siempre, yo les digo a todo el mundo esto, recuerden que el Señor te está moviendo a hacer esto, ¿ok? Recuerda que es el Señor el que está tomando la iniciativa y está diciendo, epa, hay que cambiar esto, aquí hay que arreglar esto, ¿ok? Eso siempre, tomar en cuenta que el Señor es el que te está empujando, el Señor es el que toma la iniciativa. Igual que en el camino nuevo. La segunda es que, primero, no hay que entender que el perdón y la reconciliación no son lo mismo. ¿Okay? Están ligados, pero no son lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando uno se encuentra con Dios, bien sea en Emaús o cualquier otra conversión, puede ser en el Santísimo. Wow. Entonces uno quiere arreglar las cosas ya. Ya, Señor, arreglame esto ya. Yo voy a orar, como ahora me dieron la herramienta de la oración, entonces yo le pido al Señor 2 veces y ya el Señor empieza a arreglar todo. No, algunas cosas llevan un proceso y ese proceso empieza por ti. Pero nunca te rindas de tratar de arreglarlo. A veces la persona te va a rechazar si es una relación que está profundamente herida. Cuesta porque ¿por qué te van a creer ahora? Porque hiciste mal. Entonces, ahí hay que trabajar ahí. Pero te vuelvo y te repito, empieza por ti. ¿Cómo? Bueno, empieza a vivir una vida sacramental, a tener unos hábitos de oración, a crecer en tu vida de oración. Tienes que mejorar primero la relación con Cristo. Tienes que fortalecer la relación con Cristo primero.
Entonces la oración no es solamente, cuando te digo la oración, me refiero no solamente a pedirle al Señor que te ayude a reparar eso, sino además fortalecer, o sea, hablar con Él para que le puedas agarrar confianza, para que te puedas volver a entender con Él, para que te juntes más a Él y te parezcas más a Él. Y pedir al Señor que te dé la oportunidad de reparar aquellas cosas que tú dañaste. Y eso puede durar mucho tiempo, pero en mi testimonio, cosas que yo pensaba que eran absolutamente imposibles de arreglar, el Señor me da la oportunidad, me ha puesto la oportunidad. Y te la pone de una manera que tú dices, wow, nunca pensé que iba a ser a través de esto. O que iba a ser de esa manera. Por eso, a través de esta situación, o de esa manera, por esta vía, ¿no? Bueno. Es bueno que tengas un desespero, o por decirlo así, ¿no? Unas ganas de arreglar eso. Eso es bueno, pero no puedes tampoco esperar que eso sea mágico. Dios no trabaja con magia. Dios no trabaja con magia. Y trata, trata siempre, eso es lo último, con esto cierro, trata siempre de incluir a esas personas en tu oración. Incluir a esas personas en tu oración. Ora mucho por ellas. Ora mucho por ellas, porque el que hace lo imposible es el Señor, no uno. Uno es muy limitado. Ya me callo, Ron. Me voy a desconectar. No, es que lo que te quería mostrar es que yo lo había notado cuando tú hiciste la pregunta, yo lo noté y es lo mismo que está diciendo Gustavo. Lo primero que tienes que hacer es sanar tu relación contigo mismo. Tú no puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves, pero no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo, porque nos mandaron a amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que comenzar con nosotros primero, a sanar nosotros correctamente todo aquello nosotros mismos. Claro, primero empezar por nosotros. Señor, ayúdame a esto. Empezar a reconocer qué cosas tienes que sanar, qué cosas tienes que corregir en tu vida, qué cosas tienes que renunciar en tu vida, a qué cosas tienes que renunciar en tu vida. Y tú vas haciendo una depuración, ¿sí? Una poda de lo que es tu vida, de lo que te estorba, de lo que te aparta, de lo que te atrae hacia el pecado, hacia el mal, etcétera. Y tú vas haciendo esa limpieza. A la medida que tú haces esa limpieza, tú te encuentras contigo mismo y es el mismo orden en que va la lectura de Mauro, en lo que va el retiro, ¿no? Si te pones a ver. Luego tú empiezas a afianzar y a consolidar. Hasta a partir de ti mismo, tú empiezas a consolidar, afianzar y hacer que la relación tuya con Dios aumente, crezca, ¿verdad? Y en esa medida que esa relación contigo va creciendo la relación con Dios, entonces ya después que tú fortalezcas ese enlace, esa relación con Él, entonces ya los demás se van a empezar a dar cuenta de las cosas. Cuando tú empiezas a vivir realmente, porque mira, y yo lo digo mucho, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, ¿sí? Y el Papa Pablo VI lo dijo de otra manera, dijo, en el futuro los hombres no le creerán a maestros, le creerán a testigos. Y si acaso le creen a algún maestro, es porque este maestro es testigo. En otras palabras, el testimonio tuyo, la manera tú de vivir, tú no tienes que preocuparte ahorita por decirle nada a nadie, demuéstrale a la gente. Y es lo mismo que hace Dios al principio con nosotros. Dios siempre... Él toma la iniciativa, Él va en busca de nosotros. ¿Sí? Este evangelio que estamos viendo estos días, que estamos meditando en estos días, Jesús va de una orilla del lago hasta la otra orilla, le predica a gente, los trae y después vuelve para su orilla. ¿Sí? Él va primero, te busca y después te viene y te trae y te dice cómo que son las cosas. Allá al principio te dio pan, pescado y tal, pero ahora ven acá, las cosas son así. Como dice mi abuela, 9 por 5, 45, mijo. Entonces, primero Él va a ir al encuentro, pero después tú tienes que demostrarle a Él que eso que tú estás sintiendo, eso que tú estás pensando es verdad. Sí, se lo digo acá en todo momento a los muchachos en la cárcel y en los retiros lo repito. Nosotros tuvimos muchas oportunidades, muchas cosas maravillosas en nuestras manos, muchas relaciones sanas, espectaculares y nosotros hemos sido lo que hemos. Entonces ahora tenemos que nosotros demostrar con hechos, no palabras, hechos, de que nuestro cambio es real y que Cristo realmente hizo un cambio de vida. Realmente Cristo es ahora el que mueve mi vida. Y no decir que soy cristiano de la boca para afuera, porque eso lo dicen todos cuando están en problemas. El problema, la punto aquí importante es demostrar que eres cristiano. Todos los días. Y acompañado con la oración. Cuando tú te acompañas con la oración y pones de ti todo lo mejor que hay en ti para poder cambiar, para poder ser mejor, empiezas a ejercer la virtud en todos los aspectos de tu vida. Entonces el Señor ve eso con agrado y empieza la gracia a derramarse.
La virtud es el caldo de cultivo, es donde la gracia se fomenta. Cuando Dios ve tu esfuerzo, la gracia viene a ti en tu auxilio. Entonces ahí en tu oración, Señor, ablándale el corazón a fulano, Señor, esto, Señor, aquello, que me perdone, que no me perdone, que yo le pueda pedir perdón, que la relación se resuelva o que sencillamente me perdone. Hay un testimonio que yo escuché una vez de un hermano, tuvo preso y él en su problema arrastró con él a su esposa, y la esposa tenía hijos de un matrimonio anterior y los muchachitos le tenían o sea, porque él fue el culpable de que su esposa cayera presa, de que su mamá cayera presa. Y él lo que hizo fue orar, y él escribió unas cartas pidiéndole perdón a todos y las mandó por correo. Resulta que esas cartas nunca llegaron. Pero cuando se cumplió su sentencia y él salió, afuera lo estaba esperando la esposa y los niños. Y lo abrazaron y los niñitos se le colgaron del cuello y aquella cosa. Y entonces él, contento y feliz, porque dijo, wow, sirvió la carta que yo mandé, funcionó. Y después cuando llegó a la casa, cuando está con la mujer a solas, está hablando y le dice, mire, ¿cuándo recibieron las cartas? Y dice, no, ¿qué carta? ¿De qué? No, yo escribí una carta para ti, una para niña. No, nosotros no recibimos nada. Nunca recibieron nada. Y es un testimonio. Y te lo digo y me peluco, como dice un compadre mío. Entonces, eso es lo que te digo. Cuando tú haces tu empeño por recuperar esa relación y tú pones, primero recuperarte a ti, a crecer en tu relación con Dios y empezar a vivir realmente como un hijo de Dios, como decía la lectura, es que la tengo fresquita aquí. Dice aquí, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Y antes dice, imiten pues a Dios como hijos queridos. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Tú, primero, tienes que sanar. Y luego tú tomar decisiones en torno a eso. Decidirte por Cristo. Ponerle todo lo mejor que tengas en ellos, que el Señor se va a derramar en gracia. Y cosas como este testimonio que te dije del hermano, inexplicablemente, pues consiguió el perdón de su familia, recuperó su familia cuando tan pronto salió de la cárcel. Y esa es la manera. La otra cosa que tienes que preguntarte, a veces uno se empeña en relaciones, se empeña en cosas y uno cree que son sanas y que son esto. Y lo primero que tiene que hacer es ponerlo en manos de Dios. Señor, si esta relación me conviene o no me conviene, pues como decimos a veces en Emaús, ilumínalo o elimínalo. ¿Sí? O que la cosa se resuelva o que sencillamente apártalo de mi vida o apártala de mi vida porque tenemos que recordar algo, si una relación es tóxica o es nociva o te hace daño o te impulsa a otra cosa, entonces ahí no estamos haciendo nada. El Señor lo dice cuando dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, si tu mano te hace pecar, córtatelo, si tu pie te hace pecar, quítatelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que haces, lo que ves, lo que percibes, la manera que entran a ti las cosas o a dónde tú vas o lo que tú estás haciendo, te ayuda a pecar, te anima a pecar, te lleva por el camino del pecado. Esas son relaciones que no sirven. Entonces ahí tienes que tomar una decisión y vuelvo y te digo, cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer y pones eso en manos de Dios, el Señor se encarga de que tu corazón sane y de que eso más nunca sea algo importante en tu vida. Y tú vas a decir, wow, ¿cómo pasé de esto a esto? Y ya esta persona ya no es tan importante como yo pensé que era, porque sencillamente el Señor lo apartó de ti porque te iba a apartar de él. Ahora les tengo otra pregunta. ¿Cómo se empieza a vivir el ser católico, no de la palabra para afuera? Porque evidentemente yo estoy aprendiendo y autodidacta, estoy viviéndolo, empiezo a ir a unas misas en inglés, que no la siento igual que en español, pero ya la estoy empezando a sentir igual porque empiezas a entenderlo. El Espíritu Santo y Dios habla en cualquier idioma y empiezas a sentirlo en primera instancia y después empiezas a entenderlo. Pero ¿cómo hago para no ser un católico de la lengua para hacia afuera? O sea, ¿cómo se empieza a vivir después de Emaús y ser coherente? Porque al final lo que estoy buscando es ser coherente. Sí. Romer, ¿qué una rutina? Vas sí. a la mañana, vas a misa. O sea, ese concepto de tengo que ir a misa los domingos, si no, no soy el más católico. ¿Cómo se maneja esos extremos para entender dónde soy un católico coherente? Quiero decir esto, Robert, si necesitábamos una confirmación pues del Señor, pero yo creo que nosotros tenemos, yo creo que desde que nos conocemos, Romero y yo hemos tenido esa preocupación. Y lo último que hemos hablado de eso, y la preocupación es esta. Después que hago Emaús, ahí ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo hago? Por eso el canal de Romero se llama así. ¿Y cómo se come esto? ¿Y con qué se come esto? Y yo pues, también, ¿por qué católico? ¿Entiendes?
porque sale uno del retiro y pasa eso que te pasa a ti. Ajá, ¿cómo yo vivo mi fe católica? ¿Cómo se vive la fe? Yo me reencontré con un término no sé mucho que se llama mistagogia. La mistagogia, ¿verdad? Dentro de la fe católica de la iglesia, es un término que se refiere a las personas que acaban de recibir los sacramentos de iniciación cristiana, pero después de recibir los sacramentos, ellos necesitan aprender cómo vivir esa fe. ¿Cómo vivir esa fe? No hay una respuesta corta, creo yo, Rome, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir yo, por mi parte, es, y te aseguro que Rome está de acuerdo conmigo, es que hay que conocer la fe. Hay que conocer la fe. No sé si te pasa, Luis. Ok, yo voy para misa, pero ¿por qué yo voy para misa? Ok, ¿qué vengo a hacer aquí? ¿Cómo vivo mejor la misa? La otra cosa... Porque estoy mal y siento que estoy mal y soy un pecador y voy a sanar para allá. Exacto. Yo lo necesito, no es que voy por obligación hoy en día. Sí, sí, pero yo sé, ¿no? Yo no estoy juzgando tu intención porque es imposible para mí conocerla. Pero lo que te quiero decir es que si te pasó igual que a mí, yo empecé a ir a misa, pero después me di cuenta, yo lo cuento así. Yo una vez, estando en Maú, en el chat de Maú, ofrecen unas entradas para ir a ver un juego de los Dolphins, de fútbol americano. Yo maracucho más ordinario que nada, que no sabía. Yo lo veía era por el Super Bowl. Pero mi hijo Juan Diego, él le gustaba mucho el fútbol americano. Y entonces dije, wow, me la voy a comer con el hijo mío. Ve, dame 2 entradas, me voy con mi hijo. Y estoy ahí en el juego, estaba Romer, estaba Rodolfo, un poco de gente retiró. Y yo me acuerdo que la gente se paraba, y yo me paraba, y la gente hacía, y todo, y yo lo que hacía era lo mismo que hacían los demás. Cuando termina el juego, yo le digo, no, Juan Diego, tenéis que explicarme cómo es el juego, las reglas del fútbol americano. El siguiente juego, ya yo entendía el juego, ya yo disfrutaba más el juego. Y entonces ya no me paraba y me sentaba y gritaba y me ponía bravo y me ponía contento solamente por ver a los demás. Así me pasaba a mí en la misa. Así me pasaba a mí en la misa. Yo me paraba, me arrodillaba, me sentaba, me conocía toda la liturgia de memoria, como solemos casi todos los católicos, que no sabemos todas las respuestas de memoria, pero no la vivía. Así como entraba, salía, a veces hasta peor. Entonces, te pongo el ejemplo de la misa, pero así tiene que ser con toda la fe, desde mi punto de vista. No se puede amar lo que no se conoce, Luis. Entonces, todos tenemos que pasar por un proceso de discipulado. Todos tenemos que pasar, que no lo hicimos nunca en nuestra vida, que cuando tuvimos la clase de catecismo no le hicimos caso o tuvimos un mal catequista, que también puede pasar. Ok, está bien, pero vamos al futuro. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? Esa curiosidad que tengo. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Primera herramienta, catecismo de la Iglesia Católica. Online. Supongamos que tú, Luis, te preguntas, ¿qué es la misa? Entonces tú pones en Google, tú escribes catecismo de la Iglesia Católica, la misa. Te dispara. Vas a ver videos. Te buscas en YouTube. Busca en un podcast. Busca esa sed que tú tienes que calmártela. Si es legítima y le haces caso, no se te va a quitar nunca. Porque siempre va a haber algo más que conocer. Lo hablamos en un video anterior, Romer y yo, hablando de la formación como agente de conversión. Pero yo no voy a hablar más. Voy a dejar que ahora Romer dé su punto de vista. Bueno, mira, ¿cómo se digo? Ser buen católico, no ser buen católico, eso es un tema que, ¿cómo te digo yo? Es complicado, ¿sí? Hay mucha gente, si tú te pones a ver y lo chequeas por todas las cosas que hacen bien, entonces caemos como como los fariseos aquellos que andaban con la ley marcando las cosas, ¿no? Y entonces al final Ashi es tremendo católico y de repente se anda por ahí y tú dices, bueno, ¿qué tipo de católico es este? Entonces ser buen católico es hacer lo que Dios nos pide, que Jesús, lo que Jesús nos pide, que es amar. Así como acabamos de leer ahorita, ¿no? Dice San Pablo a esta gente, le dicen, amen como Cristo los ama, como Cristo los amó y como Cristo los ama. Eso es primeramente ser buen católico. Ahora bien, ¿cómo celebramos correctamente el misterio de Cristo en la iglesia? ¿Cómo hacer una correcta adoración de Dios? ¿Cómo tener una vida
correcta, de una interacción correcta con Dios, pues eso es un proceso que va a ir madurando y que va a ir creciendo en la medida de que tú aumentes tu conocimiento, en la medida de que tú empiezas a conocer un poco más de lo que está pasando ahí. Si nadie, como digo Gustavo, si nadie se toma el tiempo de explicarle cómo es que es un first down, un second down, y cómo es que el fútbol americano va, y qué es esto y qué es aquello, pues nunca va a poder disfrutarlo. Entonces esa parte tú la vas a tener la vas a entender, y cuando tú entiendas qué es lo que está pasando, entonces ahí es cuando tú vas a ir a la pinza y vas a poder vivir y disfrutar la misa, ¿sí? Igual, con el resto de los sacramentos, ¿sí? Con los demás sacramentos. Ser un buen católico es simple y llanamente vivir haciendo el bien, intentar hacer el bien, y que cada vez que te equivoques, pues sepas que puedes empezar de nuevo. Tú vas, tomar el sacramento de la reconciliación y empiezas de nuevo. No dejar que el problema crezca, no dejar que la cosa vaya más allá. Empiezan chiquitico, chiquitico la resolvemos. Para eso está ahí, porque si tú dejas que el mal crezca, va siendo cada vez más difícil sacarlo de ti. Cada vez más difícil. Entonces, en la medida que tú vas conociendo, vas haciendo. Y la manera de conocer, pues hay muchas maneras. Por ejemplo, tú quieres saber, y fue una de las cosas que nos dijo, bueno, ¿qué es la misa? ¿Qué es la misa? Y lo puedes buscar en el Catecismo de la Iglesia, como te dice Gustavo, o te puedes poner en YouTube y poner en YouTube, hey, ¿qué es la misa? Y pues ahí vas a conseguir de todo, muchas cosas, ver quiénes son, por supuesto, quién es la persona que te va a explicar, pero hay muchos sacerdotes buenos, muchos catequistas buenos y muchos predicadores buenos que están ahí, que te pueden explicar perfectamente. Y hay también muchos videos, porque en esto tenemos que ser conscientes. Nosotros en la fe, cuando salimos, vamos a un retiro. Hemos tenido una vida apartada de Dios, ¿verdad? Recibimos el bautismo cuando éramos niños, la primera comunión cuando éramos niños, la confirmación cuando éramos adolescentes, tal, pero no estuvimos pendientes de nada. Y llega ahorita y pretender entender estos misterios así de un día para otro, ya un momentico, a menos que, bueno, que el Señor con la gracia de Él lo puede hacer. Pero lo normal para todos los demás es que yo tengo que recatequizarme, yo tengo que volver a estudiar aquello que me enseñaron cuando yo era un niño, etcétera, cuando era un joven, un adulto, un joven apenas, todavía no era adulto, y entonces empezar a entender esas cosas. Entonces hay muchos videos que están hechos para niños, porque a final de cuentas, en la fe eres un niño. En la fe te quedaste en la época de tu confirmación. Y entonces estás ahí estancado. Entonces, para crecer en esa fe, para que tu fe crezca, tiene que ir madurando. Y para que vaya madurando, tienes que empezar a conocer de ella y empezar a hacer preguntas, a rumiar las cosas. Ok, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Está en la misa, dice, porque te va a decir que el sacrificio del altar está en las escrituras. Ve a la escritura y busca dónde es que lo dice, para que tú veas cómo es que lo dice. Y todo eso vas a ir aumentando en conocimiento y vas a ir aumentando en fe. Porque ya en tamaño, ya en tamaño que sí te lo que iba a crecer. Ahorita tienes que emparejar los otros dos elementos del hombre, no sé cómo que lo llaman. Las potencias. Las potencias del hombre, sí. La primera, que es la espiritual, la mental y la física. Entonces, bueno, espiritualmente estamos chiquiticos y intelectualmente estamos chiquiticos. Tenemos que crecer en eso para que equiparemos con nuestro tamaño, con nuestra edad real, ¿sí? Entonces, eso es un proceso y hay que empezar a hacerlo. Lo más chévere es ir acompañando el proceso. Yo en un video que hice hace poco también hice referencia acerca, daba más o menos una técnica similar para entender un poco más cómo es que Dios nos va guiando en la vida, ¿no? Y es que tú te llevas un librito donde anotar, tú vas a la misa y tú escuchas las lecturas y tú las anotas hoy, las meditas, escuchas la meditación, anotas lo que te llama la atención, y la siguiente semana lo vas haciendo y después vas viendo cómo Dios qué es lo que Dios te está diciendo y cómo que va guiando tu vida hacia donde Él quiere que tú vayas. Y te va a llevar a donde tengas las respuestas para las cosas que quieres saber respuestas, y etcétera, etcétera. Donde vas a tener las soluciones para los problemas que tú estás ahorita padeciendo, y etcétera, etcétera. Voy a meter un bocadito, Luis, un bocadito aquí cortico que quiero meter acerca de lo que habló Roma y lo que dije yo. Que quiero hacer una aclaratoria bien importante. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, no es ese conocimiento gnóstico, ¿no? De que la salvación está reservada para aquellos que tienen un conocimiento específico o especial, no. El conocimiento en la Biblia,
la palabra conocer siempre se refiere, no siempre, pero cuando se refiere a cuando los esposos tienen relaciones. Tienen intimidad. Tienen intimidad. Los esposos. Dice, por ejemplo, Adán conoció a Eva. ¿Okay? Cuando se refieren a eso, cuando dice conocer, no fue que se la presentaron, sino que tuvieron intimidad. Sellaron el pacto. Fíjate. Y sellaron un pacto que se hizo. Entonces, cada vez que tú escuches conocer en la Biblia, lo que te está queriendo decir es, porque lo que tú conoces no es una ideología, no son una serie de conceptos, leyes, doctrinas, dogmas. A través de todo eso te estás conociendo a una persona. Y esa persona es Cristo. Y ese conocimiento te lleva a tener una relación real con Él. Okay, quiero aclarar bien eso porque se puede malinterpretar. Porque hay unos que se desaniman y dicen, wow, tengo que estudiar mucho, tengo que ser un erudito en esto. No. Tú tienes que conocer a una persona. Ajá, dímelo. Pero, o sea, lo que resumo un poco es, básicamente, acércate a los sacramentos de la reconciliación, de la misa, de la Eucaristía, de la comulgación, y mantente en esos sacramentos. Y ese es como se lleva a la práctica. Porque lo que tú dices es como la teoría del entrenador de fútbol. No necesariamente tienes que ser un buen jugador de fútbol para ser un buen entrenador de fútbol. Pero yo quiero ser un buen jugador de fútbol en lo que se llama la fe de Dios. Entonces, ¿cómo se practicaba eso? ¿Cómo se practica en el día a día? Lo resumo con lo que ustedes me explican es acércate a los sacramentos. Ve a los sacramentos, pero espérate, acompañado siempre de instrucción. Para que tú veas lo que significa, cómo es que se escriben las cosas, cómo es que está plasmado en el papel y cómo es que se experimenta en la realidad. ¿Sí? Okay. Porque eso es lo que pasa en el retiro, se experimentan las cosas. Entonces, y la siguiente pregunta es, en el retiro, a mí me llegó una voz de Dios. La primera noche me levantó y me dijo, haz tal cosa. Lo resumo porque lo que pasa ahí se queda ahí. Pero básicamente me dijo algo y es de Dios, no me cabe la menor duda, y eso es algo lo hice esa mañana. Yo he tenido antes, y antes lo confundía con espiritismo, con otras cosas que no son de Dios, que esa voz me decía cosas y me ayudaba a tener intuición o lo que fuera. Y en el retiro obviamente entendí que fue Dios y que siempre fue Dios. Pero ¿cómo hago para no confundir esa voz? Porque yo lo que resumo, mi aprendizaje de autodidacta fue, la voz de Dios es un susurro que se escucha muy bajito y uno tiene que estar muy concentrado, muy ahí para poderlo escuchar. ¿Cómo hago yo para no confundir ese susurro de Dios con mi propio ego o mi capricho o mi parte ser humano? ¿Quieres que empiece yo, Roma, o no empezáis vos? Como queráis. Empiezo yo. Empezamos yo sé. Eso es algo que es un don del Espíritu Santo, se llama discernimiento. ¿Okay? En la Biblia hay lugares donde Satanás se viste de ángel de luz, dice San Pablo, ¿verdad? Para que nosotros nos tropecemos y no caigamos. Entonces, todo lo que a nosotros nos viene como inspiración o que el Señor nos dice, nos habla, tenemos que pasarlo por un discernimiento, un proceso de discernimiento, donde vamos a ver de quién viene esto. ¿Esto es de Dios o esto es de quién? Porque hay muchos espíritus que hablan. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuáles son los frutos de eso que tú hiciste ese día? Por ejemplo, el día que tú fuiste, que tú tuviste esa llamada, tú fuiste y lo hiciste sin pensarlo. ¿Cuáles fueron los frutos de eso? ¿Fueron frutos santos? ¿Fueron buenos de acuerdo a la... ¿Sí? Entonces, ahí ya tú sabes, ya bueno. Y tú sabes cómo se siente. La otra cosa, otra manera de hacerlo es que cuando tú haces esto, y así, sin pensarlo mucho, lo haces. Y eso que tú hiciste te deja paz en tu corazón, te llena de paz en tu alma, entonces eso está bien hecho. Si te queda algo de reconcomio, de por ahí, entonces quizás no era lo que tenía que haber hecho. Te dejaste llevar por. Pero siempre es bueno ser prudente, es la palabra, es otra virtud. Ejercer la prudencia con respecto a todas estas cosas, porque podemos tomar una decisión premeditada y después sale mala cosa.
Entonces, una manera de ser prudente es esperar, tener paciencia y decirle al Señor, Señor, si esto es tuyo, confírmame que esto es tuyo. Invoca al Espíritu Santo y el Señor te va a revelar, te va a decir de una u otra manera, va a llegar alguien más, te va a decir, epa, Luis, tal. Wow, entonces sí es esto. Y después incluso, recuerdo a Felipe Bencosme que nos decía cuando estábamos en la reunión de hasta una tercera vez y una cuarta vez tú puedes pedirle al Señor que te confirme las cosas. ¿Qué pasa? Que, bueno, no. Lo ideal es cuando tú tienes una relación ya con él, y ya tú más o menos ya tú tienes bien claro los conceptos de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es santo, lo que no es santo. Entonces ya tú vas un poquito más libre en ese sentido. Pero todo, eso es más o menos unas herramientas muy básicas, muy sencillas que tú puedes aplicar. Ser prudente y orar. Pedirle al Señor que te confirme esas cosas. Bueno, yo lo que te puedo agregar es que ayer a mí me hicieron una entrevista sobre el discernimiento. Ayer tuve una entrevista sobre el discernimiento. Casualmente. Sí. Providencialmente. Yo no quiero llamar a las cosas, cada vez quiero más llamar las cosas por su nombre. Providencia de Dios. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, dice Jeremías. Y dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Se pregunta Jeremías. Anota eso, Jeremías 17:9. ¿Por qué te digo esto, Luisito? Porque la manera natural, la manera ordinaria, por llamarlo de alguna manera, que Dios se comunica con nosotros, está ya establecida. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Por ejemplo, te doy la parábola de Lázaro y el rico. ¿Okay? ¿Estás familiarizado con esa parábola? Que es que el rico se muere. Okay, te voy a tener que contar. Que cuando lo revive. Lázaro no, ese es otro Lázaro. Okay. Hay una parábola, ¿verdad? Creo que está en Lucas 16. Puedes ayudarme ahí con Google, Roma, si tenés chance. Creo que está en Lucas 16, pero lo voy a resumir. La parábola dice que había un hombre que banqueteaba, que tenía mucho dinero, que se vestía de púrpura, banqueteaba todo el tiempo. No dice nombre, pero se llama Zabulón porque era banqueteador, es el nombre. Pero bueno, y había otro en la puerta que era muy pobre, estaba enfermo. Te la puedo leer, ya la conseguí aquí. Ok, vamos a leer. Lázaro 16, 19, 31. Aquí tienes un Lucas resumen. 16. Había un hombre rico que vivía con mucho lujo y un mendigo llamado Lázaro, que sufría y deseaba alimentarse de las obras del rico. Al morir, Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico fue al Hades, donde sufría tormentos. El rico pidió a Abraham que enviara a Lázaro para aliviar su sufrimiento y advertir a sus hermanos. Pero Abraham le pidió que si no escuchaban a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerían, aunque alguien resucitara entre los muertos. Hasta ahí. Entonces, fíjate, ¿por qué traigo a colación esa parábola? ¿Por qué? ¿Qué le dice el rico a Abraham? Le dice, manda a Lázaro para que mis hermanos no vengan para acá, para donde estoy yo, en este lugar de castigo. Que lo adviertan. Entonces, ¿qué le dice a Abraham? Que ahí tienen a Moisés y a los profetas. Cuando Abraham le dice eso, le está hablando del Antiguo Testamento, que era lo que existía para el momento, Moisés y los profetas. Y dice, si no lo escuchan a ellos, si no le creen a esto, ni que resucite un muerto, se van a convencer. ¿Qué nos dice esto a la hora de lo que te estoy hablando, de cómo Dios se comunica con nosotros? Hello, sorry. Hey. Hi, good, thanks. I like on the top, right? Okay, I see. I'm in the middle. The corner. Thank you. Okay. Sorry. Vamos a hacer un resumen. Voy a hacer un ruido para que el claquetero pueda. Sí. No, voy a tener que enganchar un poquito para poder empatar eso ahí. Perdón. ¿Por qué traigo a colación esa parábola? Y así que parece como medio raro. Porque, como te decía al principio, antes de que comenzar a hablar, es que la manera ordinaria en que Dios se comunica con nosotros ya está establecida. Dios ya se ha revelado. La carta a los Hebreos dice que de muchas maneras se reveló el Dios al hombre a través de los profetas. Pero la última revelación, la definitiva, es Jesucristo nuestro Señor.
Entonces, hay que tener cuidado, Luis, hay que tener cuidado, porque si tú eres obediente a esa voz, yo nunca he escuchado una voz, pero sí he tenido pensamientos que yo sé que no son míos. Tienes que hacer una cosa que nos manda Juan, dice, disciernan los espíritus, por lo que te dijo Romer, ¿ok? Te pueden aprovechar de esa obediencia que tú tienes para engañarte. Sí. La otra, o de que estás susceptible en el momento, estás pensando. Claro. O sea, lo mismo que yo vi como validación o como reforzar esto es, si me acerca a Dios, evidentemente sí viene de él. En ese momento lo que me dijo fue, me levanté de primero y me dijo, acércate al Santísimo. Santísimo. Y fui el primero que se levantó esa mañana y fui al Santísimo a las 5 y pico de la mañana y eso generó otras discusiones y debates dentro de... Mira, yo no dudo de que esa haya sido positiva, pero te quiero dejar con una herramienta, tenemos nosotros en la iglesia el doctor del discernimiento que se llama San Ignacio de Loyola. ¿Okay? El doctor, sí se llama el doctor. Él tiene 14 reglas. Esa es la iglesia a la que voy aquí en Cincinnati. Bueno, ahí tenéis, pues. Él tiene 14 reglas de discernimiento. Hay un retiro que se llama Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola, que te ayudan, te enseñan a discernir, a usar las herramientas de discernimiento. Lo que te decía Rommel te decía, si lo que hiciste, ¿verdad? Me equivoco, Rommel, si lo que hiciste te produjo paz, pero ¿qué pasa? Ya lo hiciste. Sí, claro. Entonces, cuando uno tiene, no, porque puedes recibir muchos estímulos a obrar. Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo, ¿verdad? Y hay una decisión que es muy importante. Tú tienes que decir, cuando tú te imaginas haciendo eso o pones esa opción en tu mente y en tu corazón, la decisión que te dé paz, eso viene del Señor. ¿Ok? Eso antes de hacerlo. Antes de hacerlo. Eso es la manera sencilla de explicarte cómo tú sabes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pero en lo general, y con esto cierro, te voy a citar algo que a mí me encanta, que es Mateo 6:33. Y dice, el Señor Jesucristo hablando, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Entonces, si nosotros ponemos de primero que queremos ir para el cielo, si esa es nuestra prioridad, es más fácil tomar decisiones, porque no vas a tomar una decisión que tú sabes que te va a alejar de ir al cielo, porque no hay nada que no es santo entra al reino de los cielos. Eso no dice el Señor. Nada que no es santo entra al reino de los cielos. Entonces, y 1 Timoteo 2:4 dice, dice Pablo a Timoteo, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere más que nosotros que nosotros vamos para el cielo. Y si nosotros juntamos nuestra voluntad con la de él, es más fácil discernir acerca de muchas cosas. ¿Okay? Te quiero dejar esto bien claro, Luis, porque hay gente que es más sensible a Dios, a los impulsos de Dios, a los movimientos de Dios, ¿verdad? Hay gente que es mucho más sensible. Yo soy un poco más concreto, por llamarlo de alguna manera, pero conozco mucha gente que también tiene esas cosas como tú, pero hay que estar pila. Hay un libro, ¿verdad, Robert?, que se llama Cartas del Demonio a su sobrino, de C.S. Lewis, que a través de una forma muy divertida y amena nos enseña cuáles son las estrategias del demonio. Muchas telas. Entonces, es muy buena, muy bueno. Pero eso es lo que te quería decir, ¿ok? También quiero dar un testimonio que después de Maús conocí a una amiga y ella me dijo que me fuera a confesar con un padre específico y resulta que el padre hacía una liberación por todo este tipo de cosas pasadas que yo hice a través del espiritismo. Yo no lo sabía, no tenía ni idea hasta que llegué en ese momento y yo sinceramente creo que se llamaba una liberación. Yo había sentido la sutileza de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, pero yo no había conocido la fuerza de Dios hasta que hice una liberación, hasta que el Padre me hizo la liberación. Y la verdad es que sí, o sea, no sé cómo ni explicarlo. O sea. Es un proceso. Nosotros somos como una cebolla, o sea, y nos van pelando de afuera para adentro.
Y en la medida que te llegues al centro de la cebolla, ahí el centro de la cebolla es más dulcito, más sabroso que todo el resto de la cebolla. No pica como la otra cebolla, etc. O sea, nosotros nos vamos a ir, el Señor te va a ir quitando todas esas capas, poco a poco. Es un proceso. Y en ese mismo proceso, si tú lo acompañas de formación, de leer, de saber, de querer conocerlo, todo eso va, todo esa transformación, todo ese proceso, pues de una manera se acelera, se hace más rápido. El Señor te va presentando porque hay el deseo tuyo de. Y cuando tú quieres hacer algo bueno, el Señor te da todo lo que tú necesitas para que sea bueno. Cuando tú abres tu boca para pedir algo que sea bueno, que sea espiritual y que sea para que tú mejores como ser humano, como cristiano, etcétera, el Señor te lo da inmediato. Me queda una pregunta más porque me tengo que ir a otro trabajo. ¿Cuándo no? Hay veces que voy tanto a orar, yo estoy yendo a la Eucaristía todas las mañanas a las 6 y a veces voy al Santísimo y llega un punto donde digo, solo estoy pidiendo por mí. ¿Cuál es el punto donde yo digo, que ahí me siento un poco mal porque digo, bueno, primero el poder de la intercesión, si puedo ayudar a otro a que reciba, pero ¿en qué momento se balancea donde no estoy volviéndome un egoísta, pero de la religión también? Bueno, yo te voy a... Eso es fácil. Todos nos pasa mucho eso, que nos acercamos a Dios con una letanía de peticiones, ¿no? Una lista, como si fuera un Dios San Nicolás o Niño Jesús, ¿no? Vamos aquí a pedir. No te sientas mal por eso. Dios quiere que nosotros le pidamos. Dios quiere que nosotros le pidamos. Y nos invita a Jesucristo muchas veces. Toquen y se les abrirá. Pidan y se les dará. No te sientas mal por eso. Pero si ya tienes, fíjate, si ya en tu corazón hay una inquietud por eso, entonces trabaja en eso. Tú mismo, yo creo que tú mismo tienes la respuesta a eso, y yo creo que no hay que profundizar mucho. El Señor nos manda, la Biblia nos manda que oremos los unos por los otros, eso es bien, pero yo creo que ya tú estás bien claro en eso. Yo no creo que te tengamos que explicar que tienes la necesidad ya de orar por los demás y que el balance, no hay nada escrito. Mira, no, yo voy a orar 40 minutos, 20 para mí y 20 para allá, o 5, 10, 15, no, no crea, eso es fariseísmo, eso no es un recetario, ¿no? Así que yo creo que yo no me preocupo porque creo que por ahí vas por buen camino. El Señor te está tocando el corazón, como está enterneciendo algunas partes del corazón que tal vez no estaban sensibles antes y que ahora sí están sensibles, y por hacer una metáfora, y hay mucha gente, hay mucha gente por quien orar, mucha gente que necesita oración, y dale, hazlo. O sea, no lo veo ni siquiera como una pregunta, Luis. No hay un balance. No hay ningún. Fíjate tú que hay algo que precisamente lo que te está haciendo falta. Lo que te está haciendo falta es la reunión, es el congregarte, el estar en un grupo, porque tú cuando estás en el grupo y tú ves la necesidad que tienen los demás, tú empiezas a sentir empatía por los demás, te empiezas a poner en los zapatos de ellos, y entonces empiezas porque al final orar por los demás es una obra de misericordia. Entonces cuando tu empatía hacia el otro, hacia la necesidad del otro, y de cierta manera te sirve porque tú dices, wow, mi vida no está tan complicada como la de fulano, como la de mengano. Entonces ya empieza a ver gratitud en ti. Y entonces poco a poco ese corazón ya te estás dando cuenta, mira, hay otros panoramas, otras cosas. Y entonces nace de ti el orar por los demás, pero eso viene, y es lo que hablaba con Gustavo yo hace poco, y lo hemos estado hablando mucho todos estos tiempos, es que tiene que, como decía el Papa Francisco, tiene que juntarte, llenarte de ovejas, tienes que salir y compartir con la gente. Entonces, cuando tú te congregas en tu comunidad, en tu grupo, allá seguramente allá en la iglesia, sí, seguramente que hay grupos, no será el grupo de Mau, pero debe haber grupos de jóvenes adultos, de adultos. Hay jóvenes adultos los miércoles en la noche, ya lo descubrí ayer, me llegó ayer. Entonces, ve allá y empieza a darte cuenta de las cosas, y vas a empezar a ver empatía en ti, y entonces ahí va a despertar esa parte de empezar a orar por los demás y de darte cuenta de que tus problemas no son tan grandes. Y entonces ya la lista de cosas, que la letanía de oración, de peticiones que uno le pone al Señor, pues van reduciéndose, porque ya empezamos más bien a cambiar y a darle gracias a Dios. Mira, Señor, te agradezco por esto, por aquello, por lo otro, porque los problemas míos son sencillos, son estúpidos, y lo puedo resolver yo, ¿no? ¿Para qué te estoy molestando con esto si tú me diste a mí la capacidad para hacerlo? A él le gusta, vuelvo y te lo digo, pero más le agrada que
que tú, y te lo voy a decir volviendo a la lectura de hoy, porque es que esto, la Biblia es una cosa que no, de hecho, esto es lo que llevo para la cárcel, y aquí lo tengo rayadito. Hoy decía San Pablo en la carta a los Efesios, decía, no le causen tristeza al Espíritu Santo. No le causen tristeza al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se dice? Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Entonces, cuando tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo quiero dejar esto, dejar la ira, dejar la maledicencia, dejar, quitar aparte de mí esto, dame la fuerza para poder decirle que no al mal, al pecado, etcétera. Tú estás haciendo lo contrario. Entonces, tú estás alegrando al Señor, alegrando al Espíritu Santo, porque en tu corazón ahora está el querer agradarle. Entonces, él se da cuenta del esfuerzo que tú haces, de lo que estás poniendo por hacerlo, y eso le alegra grandemente al Señor. Y entonces el Señor ahí viene, como buen papá que es, y te desborda de su gracia para que tú pues, sigas adelante y puedas seguir caminando y creciendo en lo que respecta a una relación con él. Bueno, gracias por tomarse el tiempo de reunirse conmigo. Gustavo, gracias, porque sabíamos que tenías que hacer otras cosas. Gracias, Rommel, gracias, Dios. Agradecido que se haya tomado el tiempo, queda una lista de preguntas. Lo hacemos otra si vez. Se da la oportunidad, lo volvemos a hacer. Lo hacemos otra vez, porque esto no solamente te va a servir a ti, estoy seguro que sí. No, sin duda me va a servir a mí, y espero que mis preguntas conecten con mucha más gente que tiene más preguntas, que tiene menos años en el camino que ustedes. No, y todos tus hermanos que caminaron el retiro recientemente seguramente tienen muchas preguntas, pero todavía hay el temor hay pena. Eso es lo que te iba a decir. Pena abrir la boca. Entonces, eso es lo que te iba a decir. Entonces quizás esto es un abreboca para muchos para que terminen de sacar ese guardadito que tienen adentro y entonces empecemos a caminar para adelante. Mientras tú no abres tu corazón y tú saques la porquería, porque tú abres para que entren cosas, pero tienes que primero sacar para crear espacio para que lo bueno entre. Sí. Cuando una casa está sucia, lo primero que haces es limpiarla. Claro. Para que ponerla bonita. Exacto. Entonces tú, mientras más empeño pongas tú en limpiar tu casa, más gracia del Señor va a tener cabida en ti. Y después es una maravilla, Luis. Yo te lo digo, nos pasan cosas, claro que nos pasan cosas. Yo estoy metido en 20 candelas, pero aquí mismo estamos hablando y tengo una cliente escribiéndome que se le está inundando la casa, que se le metió el agua, me mandó un video, chorros de agua por todos lados, la alfombra. Me están reventando el teléfono, por eso yo te dije, mi amor, que no era buena época para estar inventando estas cosas, pero tú estabas apurado. Bueno, entonces ahora el hombre que estaba allá no fue lo suficientemente inteligente, así que ahí me está escribiendo, llame cuando pueda, ya te voy a llamar. Mira, te voy a seguir con el día a día, y gracias por su tiempo. Sigue por ahí que vas por buen camino, ¿ok? Y gracias por ser valiente y preguntar. Mira, el lunes la reunión está pendiente, ¿no? Para lo de... Sí. Bueno, nos pedimos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias, Rommel. Gracias, Luis. Bye. Bueno, Jesucristo resucitado. Se come. Jesucristo resucitado, en verdad resucitó. Bueno, ahora vamos los dos a despedirnos. Bueno, nos vemos ahí ¿y esto con qué se come? y en ¿cómo se llama? Porque es católico. Así es. Dale, un abrazo. Un abrazo. Vaya. Dale, un abrazo.